¿Ya firmaron toda la lista? ¿Ya la firmaron, chicos? Chicas y chicos. Bueno. Entonces, esta idea fundamental se empieza a crear del Estado moderno. ¿Qué otra idea se empieza a generar en el Estado moderno? Empiezan a generarse estados con la idea de ser territorialmente más grandes. Digo, el caso concreto, por ejemplo, es que en el siglo XV, por ejemplo, cuando se reúne Castilla y Aragón, empiezan a hacerse más grandes. O después, con el descubrimiento de América, cómo el Estado español crece de manera gigante, de manera exponencial. A partir de ese momento con América, vienen los grandes coloniajes por parte de la península, porque no solo fue España, sino también, por ejemplo, Portugal. Y vean lo que hacen en lo que sería Mesoamérica, o de México para abajo, cómo se dividen el territorio del continente americano a través de una bula papal, que dice: de aquí para acá te toca a ti España, de aquí para acá te toca a ti Portugal. Y entonces pasan a ser parte de tus territorios. ¿Por qué? Porque se consideran, o se consideraban en aquel momento, desde la perspectiva del derecho internacional público, como, y se acordarán de sus clases, como res nullius. ¿Qué significa eso de res nullius? Tierra de nadie. Cuando es res nullius, entonces se entiende que nadie es el propietario. Y entonces, así como de película, el primero que llega y pone su banderita, pues ese es, así como si fuera de película, literalmente se empiezan a quedar así con los territorios. ¿Por qué? Porque se pensaba, y todavía se piensa al día de hoy muchas cosas así, pero se pensaba que aunque hubiera unos sujetos ahí viviendo, pues ellos no eran personas civilizadas, ¿no? Eran unos bárbaros. ¿Quién sabe cómo se parecían así a las personas? Porque pues tenían 2 piernas, 2 pies, 2 manos, 2 ojos, hasta hablaban, quién sabe qué hablaban, pero hablaban, ¿no? Quién sabe cómo le hacían. Pero las naciones civilizadas eran las naciones europeas. Y entonces se empiezan de esta manera. Se empieza a concebir entonces la idea de el poder político y la idea de la soberanía van de la mano en torno a la idea de la libertad de configurar jurídica y políticamente a un Estado sin que se necesite ni la autorización ni la aquiescencia de ningún otro Estado, de ningún otro sujeto. Yo me voy a definir a mí mismo como yo lo estime pertinente como Estado. Entonces, esta idea primaria del Estado y de la soberanía no habla de situaciones democráticas, no habla de situaciones de derechos humanos, no habla de nada de esas cosas. Eso todavía ni para cuándo. ¿De qué es lo que habla? De lo que habla es de un poder que se pueda configurar a sí mismo sin la intervención de un tercero. Pero resulta que entonces el concepto de soberanía empieza a operar en 2 sentidos. ¿Por qué es en 2 sentidos? Sí, uno, la soberanía hacia afuera y la soberanía hacia adentro. Es decir, el Estado, voy a explicar la de hacia adentro, el Estado va a ostentar un monopolio del poder, en términos weberianos, que nadie le va a competir internamente. Y aquel que le compita internamente se vuelve un sujeto nocivo, no grato, tiene que eliminarlo. No puede, por naturaleza, no puede haber un poder que le compita a este poder, ni otro poder que esté por encima de este poder. Entonces, internamente tiene que garantizar que, fundamentalmente, el control. El poder político, lo fundamental que me va a garantizar hacia el interior del Estado es el control. ¿Vamos bien? Sí. No me interesa cómo realiza ese control. ¿Vamos bien? Sino lo que me importa es que me garantice control.
internamente. Externamente, resulta que así como aquí hay un Estado, pues hay otras unidades territoriales que también tienen lo mismo. Es decir, empezamos cada vez de manera más importante a la idea de una comunidad de estados o a un conjunto de estados que tienen que coexistir y tienen que convivir. Porque así como yo quiero tomar mis propias decisiones, el de enfrente también. Así como yo quiero que nadie me diga nada, el de enfrente también. ¿Vamos bien? Esta historia que parece como de cuentito, así fue como se fue configurando el Estado moderno, con base en un conjunto de acuerdos. ¿Qué acuerdos? ¿Qué se imaginan que hay ahí en medio, por ejemplo, de acuerdos? Algo que parece simplísimo, pero que es dificilísimo. Por ejemplo, delimitación territorial.